Ministerios Cristianos Casa presenta Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo, bajo la conducción de la licenciada Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial. Bienvenidos. Gracias, mi amada audiencia del Austro. Ligia de Lexáenz, orientadora familiar y matrimonial, y su Ministerio de Sanidad y Liberación, con gran regocijo les envía un caluroso saludo y les trae la octava parte del tema Al Rojo Vivo, pornografía, alternativa sexual o adicción. Juan Diego Peláez nuevamente me acompaña en este diálogo. ¿Cómo pueden los hombres lograr la libertad? Primero, admitir su problema. Este fue el subtítulo que lo desarrollamos ayer. ¿Qué tenemos para hoy, Juan? El día de hoy vamos a tratar el tema de comprender su propia historia. No solo deben los hombres adictos admitir y hablar de su problema, sino que deben también procurar entender cómo llegaron a ese lugar. Hay acontecimientos formativos en la historia de todo hombre y es importante que hable de ellos con un amigo o consejero. Satanás quiere que ocultemos nuestras historias los unos a los otros. Sabe que pensar en los momentos decisivos y los asuntos de nuestras vidas tiene el poder de penetrar en nuestros corazones, descubrir sus mentiras y reedificar nuestra fe en Dios. Así es. La mayoría de los hombres adictos a la pornografía han aprendido a no compartir el dolor de la pérdida y el maltrato. Cuando los hombres comparten su historia personal con un amigo o consejero en quien confían, para muchos de ellos es su primera oportunidad de nombrar lo que les ha afectado y sentir profundamente el daño de lo que les han hecho. La mayoría necesita enfrentar los efectos destructivos de haber sido inundados de material sexualmente gráfico a temprana edad, y yo insisto, esto es indispensable. Algunos necesitan sentir la pérdida de la inocencia como resultado de un abuso sexual. Muchos necesitan sentir los desencantos de algunas relaciones y sueños no cumplidos. Cuando los hombres hablan de sus historias y piensan en ellas, la pérdida y el daño pueden empezar a comprender y a tocar sus corazones, haciéndoles ver su desgraciada realidad, que abre la puerta para que ellos empiecen a vivir su aflicción y puedan con dolor llorar por su actual situación. Lo que yo sí les invito en verdad a que sí, los hombres deben llorar porque tienen también sentimientos y es necesario. El pensar en los acontecimientos de sus propias historias personales que los moldearon les da la oportunidad no solo de afligirse, sino también de considerar y cuestionar lo que han aprendido de sí mismos, de las mujeres, las relaciones y de Dios. Hacer preguntas profundas a su propio corazón permite a los hombres reconsiderar la veracidad de lo que han aprendido. Más importante aún, prepare el escenario para que ellos luchen con su Dios. Los hombres que procuran la pornografía regularmente están en una crisis de fe. Ese es el punto central del por qué recurren a ídolos como la pornografía. Luchar con las preguntas y las dudas que surgen cuando los hombres batallan con los detalles de su historia es lo que Dios usa para restaurar a estos hombres a la fe en Él. Una lucha honesta puede llevarlos al lugar donde Dios se revela a sí mismo, los llama por su nombre y les recuerda su bondad. Dios no siempre contesta cuando preguntamos por qué. Dios no contestó a Jesús cuando éste clamó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En lugar de respuestas, nos da algo muchísimo mejor: recordatorios innegables de cómo ha actuado a nuestro favor y recuerdos que nos aseguran que Él no nos ha abandonado. Y aquí yo recuerdo aquello de la palabra que dice que todas las promesas son en el sí y en el amén. En el caso de David, fue el recordatorio del éxodo de sus antepasados de Egipto lo que restauró su fe. Para otros, es el recuerdo del momento cuando conocieron a Cristo como Salvador,
o cuando Dios le salvó la vida milagrosamente o intervino para satisfacer una necesidad perentoria. Así también lo es. Todos los hombres cristianos tienen recuerdos de cómo Dios tocó sus vidas con cosas buenas. Para muchos, los recuerdos son remotos, pero existen. Y ante una lucha sincera con la duda y la confusión, Dios les trae a la mente irrefutables recuerdos de cómo ha actuado en sus vidas para forjar en ellos una convicción aún más fuerte de que Él es bueno y digno de confianza. Escuchen eso, Él es bueno y digno de confianza. Mientras más recuerden, menos querrán alejarse de él mirando la pornografía. Lewis capta las siguientes palabras: la fe que surge de una lucha con las preguntas. Ahora sé, Señor, ¿por qué no das respuestas? Tú mismo eres la respuesta. Ante tu rostro, las preguntas se desvanecen. Qué maravilla llegar a ese entendimiento. Escuche lo que el señor C.S. Lewis dice. Ahora sé, Señor, ¿por qué no das respuestas? Porque tú mismo eres la respuesta. ¡Qué maravilla! En verdad, Juan, ante tu rostro las preguntas se desvanecen. Así es. Sacar la viga de su propio ojo es otra de las maneras como debemos obrar en todo caso. Es otro modo de obtener libertad. Cuando los hombres empiezan a enfrentar sus propias historias, sus corazones están preparados para asumir la responsabilidad de lo que han hecho y el daño que les han hecho a ellos. Otra de las estrategias de Satanás es conseguir que culpemos a los demás por las decisiones que tomamos, igual que Adán, quien culpó a su esposa y a Dios cuando lo atraparon en el primer pecado. El maligno quiere que nos sintamos víctimas inocentes que culpan a todo el mundo, menos a nosotros mismos. Y eso todavía está en auge. Todo el mundo ponemos culpables para defendernos. Son los demás, no nosotros, decimos. Un hombre involucrado en la pornografía tiende a culpar de sus luchas a su esposa, su empleo, su familia, sus circunstancias y su Dios. Satanás sabe que si un hombre no asume la responsabilidad de sus propias reacciones, será prisionero de lo que otros le han hecho. Pero cuando un hombre empieza a aplicar la norma de Dios en cuanto a que él tiene una viga en el ojo y los demás una paja, puede entonces comenzar a sentir una tristeza redentora que lo lleve más allá de lo que los demás han hecho y a un arrepentimiento sin lamento. Siga, Juan. Cuando un hombre empieza a abordar la manera como ha respondido cuando lo han herido, prepara el camino para confrontar y asumir humildemente su airada determinación de protegerse por medio de la distancia y el engaño. Puede empezar a sentir el dolor que causó cuando se llenó la mente de imágenes sexuales que lo hicieron alejarse de los demás y afligirse por ello. Será muy bueno. Puede comenzar a admitir con dolor cómo el uso que hace de la pornografía traiciona la confianza que los demás pusieron en él y causa tristeza al Dios que murió por él. Es difícil que los hombres se entristezcan por el daño que han causado, pero insisto, deben hacerlo. Siga. Muchos prefieren ocultarse de la tristeza, enojándose con ellos mismos o endureciéndose al culpar a los demás y a Dios. Pero si un hombre siente la tristeza durante suficiente tiempo, el Espíritu de Dios puede hacerlo sentir tan desesperado, que esté dispuesto a hacer lo que fuere necesario para regresar a su Padre Celestial. Y esta es otra forma de cómo hallar la libertad, regresando a casa. Muchos hombres que están involucrados en la pornografía sienten que Dios los ha dejado huérfanos, se sienten abandonados y que los han dejado solos en la lucha por la vida. Sin embargo, la verdad es que Dios no los dejó huérfanos. Igual que el hijo pródigo, ellos se fueron de la casa. Cuando los hijos de Dios se alejan de Él, a menudo Él usa sus propias decisiones pecaminosas para llevarlos a un punto productivo de frustración y desesperación. Cuando el Dios falso de la pornografía seduce el corazón de un hombre y se apodera de él,
puede que la vida le tenga que dar un golpe antes de que recobre los sentidos. Por ejemplo, cuando el hijo pródigo gastó todo lo que tenía y se encontró comiendo con los cerdos, fue cuando finalmente se dio cuenta de su mala situación. Para aquellos que quieran conocer esta historia, se encuentra en Lucas, el capítulo 15, los versículos 14 al 19. Dios entrega al hombre a las consecuencias de aquello a lo que se ha aferrado. Y experimentar esas consecuencias puede ser libertador, si lo despierta a la agonizante pero emocionante verdad de que soy un desastre. Me han herido, pero yo también he herido a muchos. Las buenas nuevas son que puedo volver a casa. Por la gracia de Dios soy perdonado y puedo ser diferente para Él y para los demás. Cuando un hombre comienza a comprender y aceptar la respuesta de Dios a su pecado, su apego a la vergüenza de la pornografía empieza a desaparecer. Dios no queda impactado por su pecado. Se entristece, pero rápidamente Él le recuerda que la muerte de Jesús pagó el precio por ese pecado. No solo pagó por algunos de sus pecados, sino por todos. Por lo tanto, la vergüenza irá desapareciendo. Aunque nuestro pecado tiene graves consecuencias, Dios no lo ve como una excusa para que nos alejemos de Él ni de los demás. Más bien nos apremia a usar la realidad de nuestro pecado y vergüenza como razón para acudir a Él para que nos restaure, y la fe y la esperanza para vivir, para un llamamiento elevado. Dios es el único que puede quebrantar a un hombre sin destrozar su espíritu. Solo Él puede ayudarnos a admitir nuestro pecado y a cambiar. De limitarnos a pensar solo en nosotros mismos, a sentir una preocupación cada vez mayor por los demás. Nosotros comprendemos eso porque sabemos del profundo dolor que causa en las personas que han caído presas de esta horrible adicción. Por eso le informamos que Ministerios Cristianos Casa es una organización cristiana con el propósito de guiar a la familia a la sanidad. Toda orientación familiar está basada en principios bíblicos y conocimientos de la psicología. Si usted necesita ayuda, pase por nuestra oficina que está ubicada en Francisco Calderón 291 y Javier Loyola a 3 cuadras del Colegio Manuel J. Calle. Atendemos de lunes a sábado desde las 3 de la tarde. Teléfonos 2848-321, 2860-829. Este fue el 8º mensaje de la serie Pornografía, Alternativa Sexual o Adicción. Hoy hablamos sobre algunas formas para alcanzar la libertad. Mañana, Dios mediante, a esta misma hora y por esta misma emisora, estaremos con la conclusión en la 9ª parte del programa radial Ministerio de Sanidad y Libertad en Cristo. Gracias por su amable sintonía. Recuerde que nuestros teléfonos son 2848-321, 2860-829. Estamos cordialmente despedidos. Hasta la próxima. Bendiciones.